les va? Muy buenas noches, buen comienzo de semana, buen lunes, bienvenidos a Lado Economía Express. Tu economía en 30 minutos que vamos a ver si nos alcanzan, obviamente, para repasar todo lo que pasó en 7 días en la Argentina. Te digo la verdad, cada día en la Argentina son décadas en otros países. Pasó absolutamente de todo con medidas que se fueron tomando y que entran en vilo en algunas cuestiones relacionadas al ritmo de la actividad económica. Ya directamente dejando prácticamente atrás, quedan muy poquitos días para cerrar el mes de septiembre, se viene octubre, un mes electoral y van a estar las miradas puestas de cara hacia las elecciones de medio término. Pero nos vamos a meter un poquito en la agenda económica de la jornada, sobre todo con esto, con una especie de estabilidad prestada. Es lo que termina impactando después de lo que fue el viaje del presidente Javier Milei y parte de la comitiva del equipo económico hacia Estados Unidos. ¿Qué es lo que, en definitiva, abrochó con el presidente Donald Trump, el titular del Ejecutivo Nacional, Javier Milei? ¿Y cuáles van a ser las próximas medidas a partir de ahora? ¿Qué va a pasar? Sobre todo para resistir en este plan aguante. Aguante para estabilizar el mercado de cambios, los precios y algunas medidas. Mientras tanto, obviamente, terminan acusando recibo algunas variables que vamos a estar analizando hoy con un analista invitado de lujo que tenemos, que en un ratito vamos a estar saludando. Pero me parece que acá va a haber un programa de asistencia del Tesoro de Estados Unidos. En un ratito vamos a ver qué se sabe de ese escenario y también lo que sucedió con el nivel de liquidación del agro. No tanto del sector del campo, del productor propiamente dicho, sino el nivel de existencias y el sector de las exportadoras, las agroexportadoras que se tiraron de palomitas para aprovechar una situación completamente atípica en la Argentina. Retenciones cero, hay que retroceder hasta el año 2003, más de 20 años atrás, para tener un escenario donde no existían los derechos de exportación. En apenas 3 ruedas se consumió el cupo de 7.000 millones de dólares. Vamos a pasar a la siguiente placa y ya le vamos a dar la bienvenida al invitado de hoy, pero quiero charlar de esto, a ver cómo termina impactando en este escenario económico la relación entre Donald Trump y el presidente Javier Milei y esta situación del apoyo financiero de Estados Unidos al gobierno de Milei con respecto a, bueno, una especie de swap de hasta 20.000 millones de dólares, esta operatoria que tal vez no tiene que pasar por el Congreso, pero es un acuerdo entre los bancos centrales. ¿Puede el gobierno de Donald Trump apoyar, si se quiere, si Luis Caputo, el ministro de Economía, sale a colocar títulos de deuda, que el Tesoro de Estados Unidos habilite compras en bloque de deuda argentina para que de esa manera el Tesoro se haga de dólares y disipe el calendario de vencimientos de deuda? Bueno, para eso vamos a analizarlo con un especialista en mercados financieros, con Matías Batista. Él es santafesino, seguramente lo conocen, no hace falta presentación. Matías, ¿cómo te va? Muchas gracias por este ratito para Lado E, a esta hora de la noche. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Facu? Muy buenas noches para vos, para toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, Matías, yo te voy a preguntar ya de entrada, vamos directamente al hueso. ¿Cómo viste esta situación? ¿Calma o no calma? Le pusimos una especie de estabilidad prestada. ¿Calma esta situación a los mercados? ¿Qué terminó sucediendo en estos últimos días de una semana frenética? Porque hace un par de lunes atrás hablábamos que el dólar estaba en el techo de la banda de flotación, que el Banco Central tenía que salir a sacrificar reservas, lo mismo el Tesoro. Hoy la película me parece que es diferente. ¿Qué pasó en el camino? Sí, cambiaron muy fuerte las expectativas. Tengamos en cuenta que hace prácticamente 7 días el plan económico estaba en terapia intensiva, estaba en una situación muy compleja, muy delicada. El gobierno hasta incluso reconoce el propio paso, el titular de Arca, que en una entrevista que le hicieron este fin de semana en un medio nacional, que si no estaba el acuerdo con Estados Unidos, el día lunes era muy difícil abrir el mercado y que el esquema cambiario volaba por los aires. Eso es lo que termina reconociendo un poco más, un poco menos, el titular de Arca. ¿Qué fue lo que pasó? Logró calmar las expectativas, virar esas expectativas hacia la posibilidad de un gran apoyo, como estabas mencionando, por parte del gobierno de Estados Unidos a esta etapa que está transitando la economía argentina. Ahora, esto no está claro si el apoyo va a estar previo a las elecciones, posterior a las elecciones, porque esto sí es un cambio sustancial, y la sensación que yo estoy viendo en el mercado es que, pasado toda la euforia de los primeros días de la semana pasada,
las correcciones empezaron a marcarse en el inicio de esta semana, fin de la semana pasada también, y el gobierno se vio presionado a reforzar el cepo cambiario, el famoso cepo cambiario, con medidas que seguramente son antipáticas para Javier Milei y para el ministro Caputo, pero que tuvieron que tomarlas para que no se le vayan tantos dólares del mercado único libre de cambios, ¿no? Ahora ahí te quiero preguntar, Matías, dos cuestiones. Obviamente es un retroceso en cuanto al ritmo de cómo se puede acceder al mercado de divisas. Eso tendría su impacto. El primero de todos tiene que ver con más brecha, ¿no? La respuesta de eso fue, se amplía la distancia entre los tipos de cambio que están más intervenidos y los que son más libres. Exactamente, vas a encontrarte con una brecha que se va a ir generando en estas 2 semanas. Yo creo que en estas 2, 3 semanas nosotros vamos a ir viendo cómo se va formando esa brecha y cuál va a ser el valor que va a tener. Por lo pronto, de entrada esa brecha se disparó el 10%, pero yo no creo que quede ahí, creo que es una brecha que va a tener una tensión en el orden del 15, quizás el 20%, y todos sabemos que cuando hay una brecha cambiaria, eso genera muchísimas distorsiones en la economía, mayores costos en dólares, anticipación de importaciones, la película que ya vimos, ¿no? Una película que ya vimos y que pensábamos que habíamos resuelto, al menos en materia, porque fíjate qué termina sucediendo. Mira, vamos a pasar rápidamente a la siguiente placa, vamos a repasar con vos un par de placas que armamos para conocer un poco la coyuntura. Bueno, el apoyo político de Estados Unidos y los dólares del agro de alguna manera estabilizaron, al menos, y dieron respiro al Banco Central, y es cierto que en octubre puede ser un mes decisivo porque en el medio están las elecciones de medio término y a partir de ahí Argentina va a tener que afrontar algunos desafíos. Mirá qué terminó sucediendo con respecto al Tesoro, que aprovechó la movida y en un momento tuvo que vender reservas y ahora aprovechó para comprarlas, sobre todo en materia de el fuerte nivel de oferta del agro. El viernes pasado compró más de 1.350 millones de dólares en la rueda cambiaria. De esa manera trata el Tesoro de, bueno, hacer un poquito de caja. Le pusimos, salió de shopping. ¿Por qué salió de shopping? Porque en definitiva era prácticamente el único que podía salir a comprar estos niveles, ¿no? Porque de alguna manera limitaste un poco con respecto al cepo. ¿Tuvo que ver con esto, con aprovechar el nivel de oferta, esta medida cambiaria? Sí, además tenés que tener en cuenta que el nivel de liquidaciones que había iba a colapsar el precio del tipo de cambio oficial, por lo tanto estuvo ahí el Tesoro comprando y bien, lo bien que hace, ¿no? Porque hace 6 meses decía que no era necesario comprar reservas, ahora sí es necesario, claro que es necesario comprar reservas, por eso aprovechó este momento, compró muchas reservas, en estos días seguramente compró más reservas y eso fortalece un poco la posición del Tesoro Nacional y del Banco Central para enfrentar lo que se viene, yo digo, lo que se viene a lo largo de este mes y también lo que se viene después, a partir de enero, con bueno, los pagos de deuda que la Argentina tiene por delante, que son bastante desafiantes, ¿no? Estamos hablando de 16.000 millones de dólares que vencen a lo largo de todo el año 2026. Bueno, vamos a ver cómo el Tesoro avanza en la compra de reservas para poder sostener esa posición, ¿no? Matías, sé que en un ratito vamos a estar charlando porque en unos días vas a estar en Santa Fe, vas a presentar tu libro, Mentalidad para Invertir. Me quiero quedar también charlando sobre eso, sobre qué tiene que conocer tal vez el argentino promedio que trata de tomar herramientas defensivas y mire el tipo de cambio, mire el dólar como reserva de valor que obviamente en estas últimas horas hubo algunas novedades al respecto, como el tema de limitarte los canales, o compras el dólar oficial por home banking o seguís haciendo dólar MEP o invirtiendo, si se quiere, en la bolsa, al menos para tratar de cubrirte ante un evento cambiario. Pero ¿ves que va a haber cambios a futuro? ¿Pensás que se sostiene de acá hasta fin de año el sistema que planteó el Banco Central desde abril pasado? Ya tuvo que meter algunas maniobras, volantazos en el camino, como nuevamente restricciones. ¿Pero ves que tienen larga vida el tema de las bandas de flotación, de un dólar, de un Banco Central que no intervenga de manera directa? Mirá, la respuesta a esa pregunta yo creo que está en la lógica que ha tenido la economía en estos últimos 6 meses. Después, si el gobierno la quiere llevar adelante, es otra cosa, ¿no? Pero en los últimos 6 meses, Facu, el gobierno, como vos bien marcás, armó un esquema de banda de flotación en un contexto que creía que iba a ocurrir en estos 6 meses. ¿Qué fue lo que pasó? El contexto fue distinto. La inflación fue distinta, la demanda por el dólar fue distinta, las presiones fueron distintas. Por lo tanto, yo lo que creo es que después de la elección, el gobierno tiene que hacerles ajustes a este esquema porque evidentemente este esquema produce
mucho menos dólares de los que consume. Ujú. A las claras está mirar la balanza de cuenta corriente de la Argentina en los últimos 6 meses y te das cuenta que el consumo de dólares es realmente brutal y que necesitas modificar este esquema, pero también depende de la voluntad del gobierno, ¿no? Porque yo ya he visto el gobierno tratar de forzar la realidad económica para meterla dentro de su plan económico, cosa que nunca es bueno porque tarde o temprano termina colapsando eso, pero puede ocurrir. Desde mi óptica, desde mi punto de vista, yo lo que creo que tiene que modificar el programa Ujú. porque las cosas no salieron como lo pensaba y bueno, es cuestión de aceptar, barajar y ir de nuevo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que define el gobierno y qué decide el gobierno. ¿Y la economía real? Estamos conversando mucho de lo que pasa con lo financiero. ¿Cómo termina impactando en la economía real esto? Bueno, la economía real para este gobierno es un problema del sector privado, no es Ujú. un problema del sector público, eso está claro. Esto, yo siempre digo, este es un plan financiero, no es un plan económico, es un plan financiero de ordenamiento de variables macro y de tratar de conjugar todas las medidas para contener esas variables macro, inflación, tasa de interés, devaluación, etcétera. Entonces, en ese marco el gobierno deja liberado al sector privado a que tome las decisiones. Lo que pasa es que el sector privado no tiene una brújula, no sabe para dónde ir, no tienen claro dónde va el programa, si va a haber una modificación o no del esquema. Entonces, ¿qué hace el sector privado? Bueno, juega a la defensiva. Dice, nosotros hasta que no tengamos en claro si el gobierno va a hacer obra pública o no va a hacer obra pública, si va a tener presupuesto aprobado o no lo va a tener, cuál es el sector productivo que el gobierno, el Estado Nacional piensa desarrollar y cuál no, porque vos estás tomando decisiones de inversión que van a 5 o 10 años vista, con un gobierno que no te da una hoja de ruta sobre esa arista. Entonces, me parece que hay una falencia muy grande ahí por parte del gobierno y que es otro de los puntos y pilares que tiene que suplir, ¿no? Más allá de las reformas que seguramente el gobierno va a impulsar si le va bien en el resultado de esta elección y las reformas que tiene en mente el gobierno llevar adelante, más allá de eso, con eso no alcanza. Acá necesitas un plan económico y eso está ausente, por lo menos por ahora. Ahora, dijiste una palabra que es clave, una brújula. La brújula, mentalidad para invertir. Contanos un poquito. Vas a estar en Santa Fe este jueves. Queremos charlar con vos también. Primero para conocer y también para poder tener la posibilidad de conocer tus conceptos personalmente. Vas a estar en Santa Fe en la presentación de tu nuevo libro en la Feria del Libro. Exactamente. Yo presenté mi libro en Buenos Aires en la Feria del Libro y en la Expo Finanzas en Buenos Aires y también para una empresa de España, que es Rankia España, que es una agencia de educación financiera muy grande, que armó un evento acá en Buenos Aires muy, muy importante. Pero me faltaba presentarlo en nuestra ciudad, ¿no? En Santa Fe. Yo soy sancarlino, estoy muy cerquita de Santa Fe, he estudiado en la Universidad Nacional del Litoral y digo, bueno, yo lo tengo que presentar en Santa Fe, así que me inscribí para la presentación de mi libro en la expo de la Feria del Libro acá en Santa Fe. Va a ser este jueves a las 21 horas en el lugar es, se me fue la estación En la Estación Belgrano. Belgrano. La Exactamente. estación Belgrano. La Sí, estación por supuesto. Belgrano, exacto. Ahí en la estación Belgrano vamos a estar a partir de las 9 de la noche presentando el libro y ya he acordado ahí con una librería para que proceda a la venta de mi libro porque la editorial con la que yo hice mi libro no está presente en esta feria del Ujú. libro, por lo tanto lo vamos a vender desde una librería ahí de la ciudad de Santa Fe, así que bueno, estoy muy Ahora, ¿qué contento por encontramos? ¿Qué presentarlo. encontramos en Mentalidad para Invertir? ¿Qué podemos encontrar en el libro? Bueno, ¿Algunos tips de inversión o no? exacto, el libro tiene 10 lecciones, se configuran 10 lecciones de inversión, porque en realidad el nombre inicial del libro eran 10 lecciones de inversión que cambiarán tu vida. Después, por una cuestión de acuerdo con la editorial, le cambiamos el nombre a Mentalidad para Invertir, porque esas 10 lecciones configuran una mentalidad para invertir. Pero para las personas que saben del mercado, que invierten, y las que no saben nada, es un libro que te va llevando de punta a punta, desde cómo generar los recursos para invertir, qué hacer con esos recursos y cómo llevarlos al mercado de valores, y Ujú. qué es el mercado de valores, y desmistificar un poco la historia de que me hago rico de la noche a la mañana, de que el mercado de valores es un mercado de apuestas, es un mercado de inversión, es un mercado para el trabajo paciente, para saber sembrar, esperar, cosechar y volver a reinvertir los frutos de esa siembra que uno hace. Así que bueno, un poco la idea a lo largo de todo el libro es enseñarte
todas las lecciones que yo fui aprendiendo a lo largo de mi vida como inversor, y yo siempre digo, es el libro que me hubiera gustado leer cuando arranqué a invertir para cometer la mitad de los errores que cometí, ¿no? Exacto, derribando un poco de mitos, ¿no? Además, te digo la verdad que estos últimos años en la Argentina el mercado de capitales ha ido ganando, algunos adeptos, desde el punto de vista de las inversiones individuales, la fluidez con la cual se hace una apertura de cuenta en una LIC, el tema de la digitalización. Antes, para hacer una apertura de cuentas tenías que ir, llenar papeleos. Ahora lo haces en 2 clics y ya puedes empezar a invertir. Pero claro, después tenés que ser responsable al momento de tomar decisiones y eso es importante. El tema de aprender y de conocer por dónde pasan algunos conceptos que siempre están buenos repasar. Y también hay una cuestión en el medio, la falta de educación financiera en los colegios, en las escuelas. Algo que me parece que es un punto a mejorar a futuro. Totalmente, incluso yo estoy trabajando y hablando con varios municipios, varias comunas, incluso senadores y también con algunos gobiernos provinciales en los cuales estamos tratando de bajar el libro a cuarto y quinto año, pero más precisamente de quinto año, para que sea una herramienta de trabajo en materia de educación financiera. Eso que vos acabas de decir, Facu, es nodal. La verdad es que los argentinos tenemos muy poca educación financiera en primaria, en secundaria y en universidad, y es necesario abordar esta cuestión como otras cuestiones que tienen que ver con las apuestas, que tienen que ver con el bullying. Hay muchas cosas que evidentemente se vienen abordando y se vienen trabajando desde la política para la educación, y la educación financiera es determinante en un país que tiene los problemas y las volatilidades que tiene nuestro país, ¿no? Exactamente. Matías, te queremos agradecer por este ratito para el lado de Economía Express. No va a ser seguramente la única vez que te molestemos y que conversemos, porque siempre es muy grato conocer y repasar cada uno de tus conceptos. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, nos vamos a ver seguramente el jueves a las 9 en la Estación Belgrano. Nos vemos ahí, Facu, te mando un gran abrazo y gracias por el llamado. Bueno, Matías Batista, asesor financiero, obviamente colega, y queremos saber cuáles son sus conceptos a partir de ahora de qué es lo que viene sucediendo con el ritmo de la actividad económica, las medidas del gobierno nacional. Pero en un ratito nos vamos a meter en la novela de la economía. Hablamos mucho de este nuevo cambio, si se quiere, con respecto al Banco Central, de poner de nuevo restricciones para acceder a la divisa, o un canal o el otro. Te plantea el Banco Central, o compras dólares en home banking a través de los bancos o compras dólar MEP. Ya es una medida obviamente de cepo cambiario. Un ratito vamos a explicarla. Vamos a repasar ABC qué se puede, qué no se puede y por qué tomó esta decisión el Banco Central. Hacemos una brevísima pausa, ya volvemos con mucho más. La red. Llegó tu momento de subirte al nuevo Citroën C3. Conseguilo hoy mismo en cuota número 2 y solamente con 6.900.000. Es tu oportunidad. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 174.000 pesos. Individual, 54.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafe.com. Contamos lo que muchos quieren que no se cuente. La información justa y precisa con Juan y Citroni. El análisis económico de Facundo González y la participación de Damián Tour. Analizamos lo que pasa con la mirada de Veníamos Bien. Veníamos Bien. En Veo, el canal de Santa Fe. Cuando el agua pasa, hay vida, hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Nos vamos a meter con la novela de la economía, con el Quijote contra los molinos de vientos. Esta vez el molino tiene un gran candado, la llave la tiene Sancho Panza y el Quijote que está preocupado. ¿Por qué? Porque le volvieron a poner algunas trabas al mercado de cambio. Ya no puede transformar todos los pesos que tiene gana en dólares si elige los canales libremente, porque va a tener que decidir
el Quijote, principalmente con esta última decisión que tomó el Banco Central de la República Argentina, que fue volver a imponer restricciones cruzadas. ¿Por qué cruzadas? Porque básicamente hay dos maneras muy fáciles de comprar dólares en la Argentina. Una es a través de los bancos, home banking, tenés que tener una caja de ahorro en pesos, otra en dólares, y a partir de ahora, desde este lunes, vas a tener que llenar una declaración jurada, se hace todo de manera online, y van a poder acceder al tipo de cambio hoy a un dólar más cercano a los 1.380 pesos. El tema central es que había muchas personas que aprovechaban la cotización que tenía un poquito más alta el dólar en la Argentina, que era el dólar MEP, el dólar que se hace a través de operatoria bursátil, de bonos que cotizan en pesos contra dólar. Como se compra un bono en pesos y después se puede vender inmediatamente contra dólares, se te acreditan dólares en la cuenta comitente y de esa manera podías acceder también a hacerse de divisas. Bueno, el objetivo central de este canal se terminó cortando porque desde ahora tienen que pasar 90 días para que puedas volver a cruzarte a ese molino, de un molino al otro. Obviamente ahí hay una situación en el medio que se venía dando. El objetivo del Banco Central fue cortar con algunos rulos. Eso en los mercados se llama arbitraje. Cuando vos tenés un mismo activo que cotiza en varios mercados, como en este caso el dólar, bueno, se pueden dar estas situaciones. Si hay algún tipo de intervención directa, obviamente el precio no termina siendo tan libre y lo define en este caso el dólar en el mercado de cambios, el Banco Central. Ahí lo que termina sucediendo es que quedó por debajo de la banda de flotación. Los otros dólares, los dólares financieros, son dólares donde al Banco Central le cuesta mucho más intervenir. De hecho, no lo puede hacer de manera directa. Lo podría hacer a través de operatorias de bono, pero decidió no hacerlo. Por eso hay una diferencia de cotización. ¿Cuánto era esa diferencia? Bueno, casi 6%. Una diferencia de casi 80 pesos por dólar te termina dando. ¿Y por qué cortó el rulo? Principalmente para que no haya esa especulación, esa vueltita que decían algunos inversores un poquito más sofisticados de comprar dólares en el mercado más barato, que es el del Banco Central, darse vuelta y venderlos en el mercado más caro, que es a partir del dólar MEP. Esa operatoria, si vos lo hacías, por ejemplo, para poner un ejemplo, 10.000 dólares con 13 millones y medio de pesos, comprabas en el banco 10.000 dólares, te dabas vuelta, acreditabas esos 10.000 dólares en tu cuenta comitente y los vendías al dólar MEP, que estaba a casi 80 pesos más caro. Como obviamente esos 80 pesos más caros en 10.000 terminan ganando en el camino una operatoria de 800.000 pesos. Una situación mucho más fuerte, obviamente, dependiendo del volumen de operatoria con el que hacían. Pero bueno, vamos a meternos un poquito en qué terminó sucediendo con esta situación. Fíjense lo que pasó. Acá aparece lo que te estamos contando. Estas son las bandas de flotación. La bandita negra, la línea negra, es el tipo de cambio oficial mayorista, que es el que interviene el Banco Central, que en este momento, hace un par de semanas atrás, llegó al techo de la banda y obligó al Banco Central a utilizar reservas. El tema central es que ese dólar después retrocedió. Una vez que se conoció el acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos, el salvataje de apoyo financiero, también obviamente el hecho de el dólar agro, básicamente la fuerte exportación de las retenciones cero, que le dio muchísimo respiro al Banco Central, y el tipo de cambio oficial acusó recibo y empezó a bajar, pero no bajó el dólar financiero, el MEP, o ni siquiera también el contado con liquidación, que es otro de los tipos de cambio. Por eso, obviamente, decidieron desde el Banco Central poner este tipo de limitante. ¿Te limita de alguna manera a poder dolarizar posiciones en pesos? No, pero vas a tener que elegir. Lo que no vas a poder hacer es aprovechar ese giro de comprar en la cotización más barata y venderlo en otra más cara y sacar alguna ventaja. Esos arbitrajes se cortaron ya directamente, tienen que pasar 90 días, pero bueno, es una traba cambiaria, algo que el Banco Central lo había eliminado a mediados del mes de abril, cuando se salió del cepo cambiario, el cepo fuerte. En el mercado oficial no hay cupo, no se volvió a los 200 dólares mensuales. Obviamente se puede todo lo que se pueda justificar, podés tranquilamente transformar los pesos en dólares en los bancos, pero por 90 días no vas a poder hacer operatoria de dólar MEP. Y si haces operatoria de dólar MEP, por 90 días no podés comprar dólar a través del home banking. Esa es la traba de restricción cruzada. Otra de las cuestiones es la fiebre del dólar que tienen los argentinos. Obviamente también habla a las claras. Fíjense el dato que se conoció en las últimas horas de acuerdo al balance cambiario y monetario que publicó el Banco Central.
En agosto las personas físicas, las personas humanas, compraron billetes, dólares, para atesoramiento, solamente en el mes de agosto. Un mes que vino, si se quiere, con un mayor nivel de estabilidad del tipo de cambio, porque no fue un mes donde el dólar subió fuerte. Eso había pasado en el mes de julio. 2.422 millones de dólares compraron a través de home banking, operatoria para ahorro, de los cuales muchos se terminaron usando principalmente hacia salidas del exterior, transformándolos en CCL o también vendiéndolos en el dólar MEP. Y efectuaron ventas por casi 562 millones. El neto, si vos le sumás, esto es atesoramiento, pero si vos le sumás la balanza turística, lo que se gastaron con gastos de los argentinos en el exterior más turismo, llegó a 3.500 millones de dólares. El número redondo es 3.537 millones de dólares en el mes de agosto. Por esto también el Banco Central empezó a poner algunas trabas para que no haya, si se quiere, esas avivadas y que no se generen esos desarbitrajes, esas diferencias en materia de cotización. Pero el tema central es que si vos limitás, ¿qué aparece? Aparece la brecha. Esa brecha que hace un ratito te contábamos que era del 6%, este día lunes terminó cerrando por arriba del 10%, con lo cual obviamente hoy la operatoria ya no se puede realizar, pero sí empezás a generar distorsiones, porque mayor nivel de brecha cambiaria generás también una especie de falta de referencia clara de cuál es el verdadero valor del billete en la Argentina. Un termómetro muy importante como lo es, obviamente, el dólar. Hay que seguir de cerca esta situación, qué es lo que va a hacer el Banco Central a partir de ahora y cuántos dólares va a comprar el Tesoro. El Banco Central sabemos que, como están dadas las situaciones, no va a comprar, pero esta va a ser seguramente una semana clave. ¿Por qué? Porque van a ingresar al sistema oficial, obviamente parte, la gran mayoría, entre 5.000 y 4.000 millones de dólares del agro, que exportó y que adelantó con retenciones cero en estos días, el día lunes, martes y miércoles. Vamos a ver qué termina sucediendo y si hay una recomposición del nivel de reservas. Por ahí van a pasar las miradas y también lo que dejó el mes de septiembre, porque ya venimos y vamos a empezar en un par de días nada más el mes de octubre, un mes que va a ser clave, principalmente por el escenario electoral y también porque sabemos que cada vez que aumenta el nivel de incertidumbre desde el punto de vista político, termina también poniéndole mucha presión a la marcha del billete, hoy ya con una nueva restricción cambiaria. Volvió el cepo, si se quiere, estas restricciones cruzadas que habíamos dejado atrás en el mes de abril y lamentablemente desde el viernes pasado volvieron a estar en la Argentina. En 90 días o operas en un mercado o operas en otro, pasamos en limpio. La llave de ese candado la tiene Sancho Panza, que por ahora la guarda obviamente en un lugar secreto. Habrá que ver si después no aparecen nuevas trabas cambiarias o si se terminan eliminando. Llegamos al final porque ya nos quedamos sin tiempo. Tuvimos absolutamente de todo en este lado B. A seguir atentos en la rueda de cada una de las ruedas cambiarias y por supuesto el impacto en la economía real. Algo que también te venimos contando que empezó a acusar recibos. Será hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.